Que tu Santo Espíritu sea el que nos ayude a entender y también aplicar estos principios a nuestra vida. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a estar atentos a tu voz, a tu palabra, y así juntos podamos seguir disfrutando de ella. Danos discernimiento, el discernimiento que se requiere para aplicar todo esto que vamos a ver a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, antes de iniciar quiero invitarlos para que compartan el video para que las personas, los amigos, la familia, sepa que ya iniciamos el culto. Tuvimos que cortar la transmisión para mejorar el video, la imagen que luego se distorsiona en el programa que estuvimos utilizando toda la mañana. Muy bien, el título del tema del día de hoy es Ven, desayuna con Jesús. El título del tema de hoy es Ven, desayuna con Jesús, o ven y desayuna con Jesús a la orilla del mar. Saben que Jesús le había dado la indicación, Jesús les había dado la indicación a sus discípulos de ir a Galilea. El capítulo 21 del libro de Juan, abramos la Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 21. Libro de Juan, en el capítulo 21, allí vamos a encontrar la reflexión de esta mañana. Jesús les había dicho a sus discípulos después de resucitar, ¿saben qué? Vayan a Galilea y allí nos vamos a ver todos. Allí voy a ir, allí nos vamos a encontrar. Entonces los discípulos terminaron que acabara la fiesta de la Pascua y demás para poder ir a Galilea a encontrarse con Jesús. Y de pronto ocurre la historia que vamos a analizar enseguida. Juan capítulo 21, versículos 2 en adelante. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro entonces le dijo, yo quiero ir a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué dijo a Pedro? Él es el Señor, Él es Jesús. Y entonces dice aquí la Escritura que Simón Pedro, cuando oyó esto, se lanzó al agua y entonces fue al encuentro con Cristo Jesús. Versículo 8. Encontramos aquí que los discípulos sacan las redes. En el versículo 9, miren lo que dice. Estoy leyendo toda la historia para después sacar algunas aplicaciones, algunas lecciones. Dice el versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de sacar. Y entonces Pedro sacó los peces y dice el versículo 11 que eran 153 peces los que habían salido en ese día. Jesús los invita a ir a Galilea. Pedro y los discípulos van a Galilea para encontrarse con su Señor. Ahora yo quisiera comentarles a ustedes, para los discípulos, ¿qué significaba estar en Galilea? ¿Qué significaba estar en Galilea? ¿Qué significaba? ¿Por qué Jesús les dijo, vayan a Galilea? Galilea, mis amados hermanos, tenía un significado especial para ellos. Es más, les traía buenos recuerdos. ¿Cómo qué recuerdos? Por ejemplo, gran parte del ministerio de Cristo había transcurrido cerca del mar de Galilea. Jesús había trabajado en el mar de Galilea. Es más, sobre este mar, un día,
Los discípulos tenían miedo, pensaban que se iban a morir, pensaban que la tormenta los iba a destruir, estaban a punto de morir, de ser destruidos. Sin embargo, Jesús en ese mar de Galilea apareció caminando sobre las ondas del mar para rescatarlos. Y allí nuestro amigo Jesús calmó la tempestad con su palabra. El mar de Galilea, entonces, les recordaba cuando Pedro les dijo, oigan, vamos a pescar. Al estar charlando, pues ellos traían buenos recuerdos de todo eso que había ocurrido. Algo más, a su vista estaba también la playa donde Jesús había alimentado a más de 10,000 personas. Allí habían sido alimentados con pocos peces y con pocos panes. Así que allí ellos estaban en Galilea, en el mar de Galilea, y están acordándose de cuando Jesús caminó sobre las aguas, de cuando Jesús alimentó a los 5,000, a los 10,000. Allí están. Pero también cerca de Galilea estaba Capernaum. Acuérdense que Capernaum fue el escenario de muchos milagros de Jesús. Y entonces, mientras ellos estaban contemplando toda esta escena, sus mentes embargaban todos estos recuerdos y palabras, acciones de su Salvador. Es en esta circunstancia cuando Pedro entonces le dice a sus compañeros, vamos a pescar. Y los otros discípulos le dicen, pues vamos. Aquí obtenemos alguna lección importante. Por favor, no mires atrás. Por favor, si tomaste la decisión de seguir a Jesús, no mires atrás. Por favor, una vez que decidiste seguir a Jesús, entregarte a Jesús a través del bautismo, por favor, no vuelvas atrás. No des marcha atrás. Ni para tomar impulso, mantente firme y fiel. De pronto entonces Pedro y sus compañeros deciden, pues vamos a pescar. La noche era agradable, esa noche era muy agradable. Y a Pedro le encantaba su antiguo trabajo. A él le gustaba pescar, a él le gustaban los botes, a él le gustaba el agua. Por eso él entonces decidió ir al mar y echar las redes. Además, te voy a decir algo. Además de que él amaba estar pescando, le gustaba la pesca y demás, te voy a decir algo. Él fue a pescar porque tenía necesidad de alimento. Por eso fue a pescar. Es decir, él va a Galilea y de pronto no tiene el sustento. Entonces, pues le dice, ¿sabes qué? Dice su compañero, miren, no tenemos nada que comer. Y como no tenemos nada que comer, pues aunque sea hay que ir a pescar. Porque, por lo menos pescado. Miren lo que son las cosas. No tienen que comer y por lo menos están soñando en tener algo que se llama pescado para comer. Así que ellos van a pescar porque necesitaban el alimento. ¿Por qué? Porque necesitaban suplir esa necesidad. Entonces, allí tenemos que se van a pescar expertos. Tú a lo mejor no tienes idea de qué es tener necesidad de pescar, de que necesitas pescar y que no, pues no tienes ningún pez. Pero los discípulos aquí tenían la necesidad de encontrar peces. Pero dice la Biblia, miren lo que dice la Biblia, aquí en el versículo 3, en la última parte. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche, dice la Biblia, no pescaron nada. En las palabras originales, la idea original es que no pescaron ningún pez, como dice aquí, no pescaron nada, es un absoluto, sí, nada, ningún pez. No pescaron nada. Ahora, eso me recuerda un día que estuve visitando por campaña a un lugar donde la mayoría son pescadores. Los miembros de iglesia son pescadores. Y yo me quedé a vivir justo con un pescador. Y de pronto este hermano un día me dijo, pastor, vamos a pescar. Y yo le dije, está bien, vamos a pescar. Vamos. Él ya había puesto la red. Algunos le llaman paño o red. Entonces, no la atarraya, ¿no? El paño o la red. Así que
puso la red. Esa red, calculo, que probablemente como unos más de 30 metros o 50 metros de larga esa red. Así que, ¿cuál era la esperanza? Pues la esperanza es que al tenerla allí mucho tiempo, pues se traben los peces. Y de pronto yo voy acompañando para ver qué está pasando con la red. Y mi querido hermano me dice, este amigo, me dice, usted jale un lado y yo de otro. Y vamos a ir jalando la red, jalando la red. Y sí, efectivamente empezamos a jalar la red, empezamos a jalar la red. Sí, jalamos la red. Pero yo en mi corazón, hermano, estaba preocupado. Porque íbamos jalando la red y no salía ningún pescado. No salía ningún pez. Y seguíamos jalando y seguíamos jalando y seguíamos jalando. Y no salía ningún pez. En mi corazón yo me ponía a pensar, Señor, tu siervo necesita encontrar pescados para comer. Necesita encontrar peces para poder seguir adelante con su vida, para suplir sus necesidades. Cuando de pronto seguimos jalando la red y sale una tortugota así. Y pronto, pero ¿para qué queremos esta tortuga? Esa tortuga no la podemos comer, no la podemos vender. Seguimos, por supuesto, no se vende ni se come eso, ¿verdad? Pero hasta que al fin salió una mojarra, 2 mojarritas. No recuerdo exactamente el número, pero salieron poquitas, menos de 5 mojarras salieron. Yo para mis adentros me puse a pensar, wow, Señor, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Bueno, los discípulos estaban pasando algo similar. Dice la Biblia, nosotros no pescamos toda la noche, solo pescamos como 2 o 3 horas y solamente como 30 minutos o 20 minutos jalando la red. Pero los discípulos, dice la Biblia, que estuvieron toda la noche, trabajaron toda la noche sin éxito, trabajaron toda la noche sin encontrar un solo pez. Es que, ¿sabes? Hay cosas que suceden por obra de Dios para enseñarnos cosas grandiosas. Hay situaciones que Dios permite que ocurran para enseñarnos alguna lección importante. Y aquí los discípulos no encuentran un solo pez. Pero te voy a decir algo. Dios siempre puede obrar cuando estamos en la quiebra. De hecho, la mejor forma que Dios tiene para trabajar con nosotros, para lidiar con nosotros, es cuando tú estás en la quiebra. Es cuando tú reconoces que no puedes. Es cuando tú te sientes fracasado. Es cuando Dios puede hacer milagros en tu vida. Mientras no ocurre eso, hermano, en la mayoría de los casos, Dios no hace milagros, no porque Él no quiera, sino porque tú y yo nos sentimos todavía autosuficientes. Pero aquí los discípulos otra vez se vuelven a sentir fracasados, no encuentran ningún pez. Y entonces, durante las largas horas de la noche, al no encontrar ningún pez, pero estaban platicando, estaban allí pensando. Me encanta cómo Elena de White dice en El deseo de todas las gentes: durante las largas horas hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas maravillosas que se habían presenciado durante su ministerio a las orillas del mar. Pero ella dice que mientras conversaban toda esa noche y no pescaron nada, ellos se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro y se entristecían al contemplar la perspectiva que se presentaba. Oigan, mis amados hermanos, pues es que también nosotros nos preocupamos en más de alguna ocasión. Es que también nosotros nos afanamos por el día de mañana. ¿Qué va a ocurrir? Solo tengo 50 pesos, solo me queda medio kilo de frijol, una sopa, un poquito de arroz. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? La mayoría de nosotros nos preocupamos por el día de mañana. Sabes que en 15 días, en una semana, viene hay que pagar la letra de tal cosa y no tienes. Los discípulos también estaban preocupados, también estaban afanados, La segunda lección que yo aprendo de aquí, la primera es: no vuelvas atrás. Pero los discípulos volvieron atrás porque sentían que había necesidad. Ellos volvieron atrás, pero tú, por favor, no vuelvas atrás. Entonces, la segunda lección que yo quiero aquí mencionar es que tú te prepares para los milagros porque Dios te ama. Cuando tú reconoces que no puedes, cuando tú te sientes en la bancarrota, prepárate porque Dios va a hacer milagros en favor tuyo, porque Dios te ama, porque Dios te ama.
Elena de White dice, me encanta esto, a mí me emociona. Mientras yo lo leía, yo lloraba, hermano. Yo lloraba porque, híjole, mire lo que dice, escucha bien, de verdad. Mientras tanto, o sea, mientras ellos estaban allí solos, pescando, tirando la red, y nada, pensativos, no sabían qué iba a deparar el futuro, dice Ellen de White, mientras tanto, un observador solitario, invisible, los seguía con los ojos desde la orilla. Gloria a Dios. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, lo seguía con los ojos desde la orilla. Bendito sea su nombre. Y lo voy a leer por última vez, hermano, porque quiero que te quede bien claro, bien grabado. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, lo seguía con los ojos desde la orilla. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Dios, que cuando tú estás llorando en tu cuarto, en tu recámara a las 12, a las 2 de la mañana, cuando tú te sientes desfallecer, cuando tus planes están yendo por la borda, cuando no te queda ninguna esperanza, cuando tu corazón está triste, está dolorido, hay un observador solitario. Hay una persona invisible que te sigue mientras tú estás a la orilla del mar, mientras tú estás a la orilla de tu casa, mientras tú estás allí en tu cama. Hay un observador solitario. Hay alguien invisible que si tú lo pudieras ver, tú y yo dejaríamos de estar preocupados y tristes, dejaríamos la ansiedad, dejaríamos nuestro afán a un lado y daríamos gloria a Dios porque Él está presente en cada situación, en cada momento difícil. Al fin amaneció. Dice la Biblia, al fin amaneció. El barco estaba cerca de la orilla y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta. Amaneció y los discípulos empiezan a acercar la barca hacia la orilla. Y de pronto ven a un hombre, un extraño, y ese extraño les hace una pregunta interesante. Usa una frase única, por favor, mi amado hermano. Mire esta frase. Dice aquí el versículo 5. Y les dijo, Él les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hijitos, ¿tienen ustedes algo de comer? Las preguntas de Jesús, aunque parecen sin sentido, no son sin sentido nunca. Las preguntas de Jesús tienen un objetivo claro y definido. Y aquí la pregunta es, hijitos, ¿tienen algo para comer? ¿Tienen algo para comer? Esa palabra hijitos es la única vez que se utiliza en los evangelios. Esa palabra hijitos es la única vez que se menciona en los evangelios. Esa palabra hijitos es una palabra tierna, es una palabra de simpatía, es una palabra que se le dice a alguien al que tú amas mucho. Hijito, hijito. Y mira cómo Jesús les habla a ellos. Hijitos. Porque ese Dios invisible al que tú no ves todos los días, a cada momento te dice, hijita, ¿cómo estás? A través de la Biblia todos los días te quiere preguntar, hijita, hijo, ¿tienes algo para comer? Nota, mi amado hermano, que no fueron los discípulos los que le dijeron a Jesús, no tenemos nada que comer. Nota, por favor, que los discípulos ni siquiera están preocupados por decir, bueno, pues no pescamos nada, Señor, ¿qué vamos a hacer? Así es el ser humano. El ser humano pareciera que le tiene desconfianza a Dios. ¿Y por qué digo que pareciera? Porque curiosamente no son los discípulos los que les preguntan a Jesús. Es Jesús que se acerca a ellos y les pregunta, ¿tienen algo para comer? Es decir, ¿tienen algún pescado para comer? ¿Qué andaban haciendo los discípulos? Pescando. Entonces les dice, ¿tienen alguna mojarra? ¿Alguna tilapia? ¿Alguna blanca? ¿Tienen algo? La lección anterior es que tú te prepares para los milagros porque Dios te ama.
Y nosotros aquí estamos afirmando eso. Ellos le contestaron, no, no. ¿Tienen algo para comer? No. Si Jesús te preguntara esta mañana, ¿tienes algo para comer? ¿Tú qué le dirías? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero si te preguntara, ¿tienes paz en tu corazón? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres que yo te ayude? ¿Cuál sería tu respuesta? Cuando ellos le dicen, no, no tenemos ningún pez, miren lo que dice aquí el versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¡Ah, qué tremendo! Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice la Biblia de manera categórica. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué le dijeron los discípulos? No tenemos. Y Jesús le dice, echen. Noten allí la frase echad. Yo quiero hacer énfasis allí a la frase echad. Esa frase echad es una orden. Esa frase echad es un imperativo. Y hemos visto en toda esta serie de cómo Dios responde por nosotros, y Dios responde cuando nosotros obedecemos, hacemos la parte que nos toca. Jesús podría haber sacado del mar un montón de pescados, de peces, y echárselos allí en la barca. ¿Lo podía hacer? Sí. Pero Dios no va a hacer nada que el ser humano no pueda hacer. Dios pone su parte, pero el ser humano pone la suya, hace su parte. Y entonces aquí, mis amados hermanos, ellos obedecen. La solución a nuestros problemas nunca ha estado en nuestras manos. Cuando falta, cuando tienes necesidad, cuando las cosas no están saliendo mal, la solución no está en tus problemas, no está en tus manos. A veces nosotros decimos, bueno, pues es que a mí me va bien porque yo soy ahorrativo, porque yo aquí, porque yo allá. Se te olvida que la solución no está en tus manos. La solución está en las manos de Dios. Tú tienes que aprender a confiar en la voz de Dios. Mira, un pescador sabe que la mejor hora para obtener los peces es la noche. Pero Jesús les dijo a media mañana, al amanecer, échenla. Y el pueblo y los discípulos obedecieron. Y agarraron tal cantidad de peces que no podían sacar la red. Ahora, ¿saben? Aquí hay algo importante, hermanos, algo curioso, que los discípulos, al igual que María y al igual que los caminantes de Emaús, dice aquí la Biblia, que no reconocieron que era Jesús. No reconocieron que era Jesús. Qué curioso. No reconocieron que era Jesús. Es un dato curioso. Estaban cegados. ¿No será, mis amados hermanos, que cuando vemos nosotros los milagros de Dios en nuestra vida, cada vaso de agua, de limón, de refresco, cada tortilla, cada plato que sirves a la mesa, será que a veces se nos olvida que viene de Dios? ¿Será que nuestros ojos están cegados para no ver que cada plato, que cada vaso es un milagro de Dios? Dice aquí la Biblia que estos hombres estaban cegados. No reconocieron que era Jesús. Cuando Jesús les dice, hijitos, no reconocieron que era Jesús. Cuando echan la red, no reconocieron que era Jesús. Cuando sacan los peces, dice la Biblia, versículo 7, entonces Juan, él dice, el discípulo al que amaba a Jesús, el discípulo al que amaba a Jesús es Juan, dice, Simón, es Pedro, Simón, es Jesús. Y todos dicen que es Jesús. Y Pedro se lanza al mar. Juan reconoció a Jesús. Mis amados hermanos, tú tienes que prepararte para los milagros cuando obedeces. Tú tienes que prepararte para ver los milagros cuando tú y yo obedecemos.
porque Dios siempre va a responder por ti. Cuando tú obedeces, Dios siempre responde por ti. Ahora ocurre algo extraordinario, dice la Biblia. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Cuando descendieron de la barca, vieron una fogatita y vieron que encima de las brasas había un rico pescado. Bendito sea Dios. Estaban demasiado asombrados para preguntar de dónde venían el fuego y la comida. Yo te voy a decir una cosa. Yo también quise preguntarme, y cuántas veces leo esta historia, hay una pregunta sin sentido. ¿De dónde sacó Dios el pez? ¿De dónde sacó Jesús el pan? Aquí dice pez y pan. Pero explíquenme, ¿de dónde sacó Jesús el pescado y el pan? ¿De dónde sacó cerillo para hacer la fogata? ¿De dónde sacó la leña? Los milagros no se explican, solo se aceptan. Pero tú y yo no podemos ver los milagros, porque a veces en las cosas mínimas no reconocemos que es Dios el que nos da su favor, el que hace milagros en nuestro favor. Es como aquel hermano, aquel amigo, aquella persona, por ejemplo, que se dedica a vender cerillos y sale por la calle y vende cerillos. El ideal es que venda todo el paquete de cerillos, 10. Pero imagínate que él sale con la idea de vender paquetes y de pronto solo una persona pasa y le dice, véndeme una cajita nada más. Esa persona, si no va con los ojos de la fe, no va a entender que esa cajita que vendió es un milagro de Dios. A veces nosotros queremos ver los milagros de manera gigante, pero cuando no aprendemos a ver los milagros pequeños, entonces tampoco vamos a ver los milagros gigantes. Ellos estaban asombrados y no quisieron preguntarle. Yo no sé, pero yo doy gloria a Dios. Porque Dios tiene poder, hermanos. Dios tiene poder para sostenerte, para cuidarte, para brindarte ayuda. Dios tiene poder. Dios sí tiene poder. Jesús entonces les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Y ahora Jesús los invita a comer. Jesús es buen anfitrión. En el cielo la Biblia dice que nosotros vamos a ir a las bodas del Cordero. Y te digo algo, gloria a Dios. Porque Jesús mismo nos va a servir en esa cena. Él nos va a dar la bienvenida. Él va a ser tu anfitrión. Tú y yo vamos a ser allí, mis amados hermanos, dirigidos por Jesús. Vengan. Jesús partió el alimento y lo dividió entre ellos. Y entonces fue conocido y reconocido por los 7 discípulos. Mis amados hermanos, cuando vieron ese pez, el pan que Jesús tenía listo para desayunar, ellos recordaron cómo Jesús había alimentado a las 5,000 personas en aquella ladera del monte. Qué lindo milagro de parte de Dios. Qué lindo milagro. Los discípulos habían ido a pescar, ¿por qué razón? Porque tenían necesidad, porque no tenían para comer. Tú tienes que prepararte para los milagros cuando tú aprendes a obedecer, a confiar en la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a confiar en la palabra de Dios. Tú tienes que entender que Jesús te ama, por eso hace milagros a favor de ti y de tu familia, a favor tuyo. Dios te ama de una manera extraordinaria. Jesús te ama. Los discípulos que vimos estaban preocupados por su futuro. Ellos habían estado preocupados por su futuro. ¿Cómo les iban a hacer ellos para mantener a su familia? Porque Pedro, por ejemplo, era casado
¿Cómo le iban a hacer para sostener a su familia? ¿Cómo les iba a ir a ellos en el futuro? Bueno, aquí está. La lección que vamos a aprender aquí es: siempre que sirvas a Dios, Él te sostendrá. Siempre que sirvas a Dios, Él te sostendrá. Cuando estaban allí con Jesús, vívidamente recordaban la escena ocurrida al lado del mar, cuando Jesús les había ordenado que lo siguieran. ¿Se acuerdan que Jesús llamó a Pedro, por ejemplo, a Juan, a Santiago, a Andrés? Los llamó allí, en la orilla del mar. Allí los llamó Jesús y les dijo: vengan, síganme, síganme. Y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Recordaban esa orden. Recordaban cómo se habían dirigido con Jesús en la barca adentro del mar y cómo habían echado la red y habían prendido tantos peces que la llenaban hasta el punto de romperla. Ellos estaban recordando todo eso y de pronto, wow, ahora otra vez ven un milagro de Jesús. Jesús nos ha llamado para ser pescadores de hombres, para ser sus discípulos. Jesús realizó ese milagro a propósito. Jesús realizó ese milagro para recordarles que Jesús los había llamado para que estuvieran con Él, para cumplir una misión extraordinaria. Que esta pandemia no haga que se nos olvide que nosotros somos llamados por Dios para ser testificadores. Que no se nos olvide que esta pandemia no haga que se nos olvide que nosotros tenemos un mensaje que darle al pueblo, a las personas que todavía no han aceptado a Jesús. Todos los milagros de Dios tienen un propósito. Todos los milagros que ocurren en la vida tienen un propósito. Y siempre que tú sirvas a Dios, Él te va a sostener. Así que este milagro de los peces, del pez y el pan, a la orilla del mar, recuerda, es una renovación de la comisión a los discípulos. Es una renovación de la comisión que Dios, que Jesús les había dicho a los discípulos. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús con este milagro le mostró a sus discípulos que su obligación de hacer la obra no había terminado, no había disminuido, aunque iban a quedar privados de la presencia de Jesús, aunque iban a perder los medios para sostener a su familia, porque iban a dejar su empleo. El Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Y Elena de White dice así: mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Bendito sea su nombre, mis amados hermanos. Mientras estuvieran sirviendo a Dios, los discípulos, Jesús mismo supliría sus necesidades. Solo piensa cómo Jesús estuvo 3 años y medio durante la tierra. ¿Cómo fue sostenido? Fue sostenido por mujeres, por hombres que daban ofrendas para Él. ¿Cómo iban a ser sostenidos ahora los discípulos? De la misma manera, Jesús iba a sostener a los discípulos por su poder, con su poder. Por eso, mi querido hermano, tú que siempre le sirves a Dios, Dios te va a sostener. No tengas miedo, por favor. No tengas temor. Aunque parezca que tu barca se hunde, por favor, no tengas temor. No tengas temor. Confía en tu Padre que está en los cielos. Confía en tu Padre que está en los cielos. Mientras ellos estuviesen sirviendo a Dios, acuérdate de algo. Dios mismo los iba a sostener. Y por cierto, mis amados hermanos, ¿saben por qué Jesús les dijo que echaran la red al lado derecho del barco? ¿Saben por qué Jesús les dijo a sus discípulos que echaran la red al lado derecho? ¿Saben por qué? Porque
de ese lado estaba él en la orilla. ¿Por qué Jesús le dijo, hijitos, echen la red a la derecha? ¿Por qué Jesús le dijo, échenla a la derecha? Porque él estaba en ese lado de la orilla. El lado derecho, haciendo una aplicación, es el lado de la fe. Cuantas veces nosotros trabajemos en conexión con Él y combinemos el poder divino con el esfuerzo humano, jamás podemos fracasar. Pero para ver los milagros tú tienes que obedecer, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Porque Él les dijo, echen la red al lado derecho. Ahora, ¿por qué al lado derecho, Señor? Es el más incómodo. El lado izquierdo para tender la red. ¿Por qué al lado derecho? Yo no quiero. Bueno, pues es que es Dios el que dirige nuestra vida. Es Dios el que dirige todo. Por lo tanto, yo lo único que sé decir, lo único que sé es que tengo que aprender a obedecer. Obedecer. Yo tengo que obedecer. Tengo que obedecer. ¿Tú quieres ver los milagros de Dios? Entonces tienes que obedecer. Siempre que sirvas a Dios, Él te va a sostener. ¿Cómo le va a hacer Dios para sostenernos en los últimos días? Cuando no podamos comprar y vender, eso a mí no me preocupa. Porque Jesús se comprometió con todos los que le sirvan, con todos los que hoy son fieles a Dios. Yo voy a responder por ellos. Yo les voy a dar pez, les voy a dar su pan. Cuando no tengan algo para comer, yo respondo por ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Por favor, mis amados hermanos, confiemos en Dios. Por favor, mis amados hermanos, confiemos en Dios. Siempre que tú sirvas a Dios, Él te va a sostener. Él va a responder por ti. Siempre, siempre va a responder por ti. Cuando tú y yo aprendamos a confiar en Dios, tenemos que prepararnos para ver los milagros. Cuando tú y yo aprendamos a ser obedientes, vamos a ver milagros extraordinarios. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta mañana Jesús nos invita a desayunar, a comer con Él. ¿Por qué no le decimos en esta hora? Señor, yo acepto. Yo acepto porque necesito renovar mi compromiso de obediencia a ti. La verdad que yo quiero ver milagros, pero los quiero ver a mi manera. La verdad que sí, yo quiero ver milagros, pero quiero que se hagan como yo digo. Como yo digo. Entonces, no es así. Mejor dile a Dios que tú quieres hacer milagros, que tú quieres ver milagros, pero que Él haga su voluntad. Que Él haga su voluntad. ¿Quieres decirle al Señor Jesús que hoy quieres renovar tu compromiso con Dios? ¿Quieres decirle, Señor, yo te acepto? A veces no te digo que tengo necesidad, pero Padre, me falta fe en mi Dios. Por eso en esta hora vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar y decirle, Señor, quiero consagrarme a ti. Quiero ser completamente tuyo. Gracias porque ya durante un mes, a pesar de que no he trabajado, he comido. A pesar de que tengo 15 días sin trabajar, yo he comido. No sé cómo te está yendo a ti, pero Dios siempre va a responder por ti. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque tú nos invitas a ir a la orilla del mar y contemplar todo lo que quieres hacer por nosotros y para nosotros. Pero muchos milagros no ocurren porque nosotros no confiamos en ti, porque sentimos que tenemos todo bajo control, porque a veces, incluso como los discípulos, ni siquiera te contamos que no tenemos nada, solo nos estamos muriendo solos de preocupación. Padre, gracias porque esta mañana nos preguntas, hijitos, ¿estás bien? Gracias porque esta mañana nos preguntas, hijita, ¿te sientes bien? Hijita, ¿estás triste? Hijito, ¿qué te preocupa? Yo quiero darte la paz que tu corazón necesita.
Gracias por esa linda pregunta que nos haces a todos los que estamos aquí. Mi Dios, abrázanos fuerte, porque a veces la duda, la desconfianza entra en nuestro corazón. Abrázanos fuerte, Señor. Queremos aprender a confiar en ti. Y cumple tu promesa. Yo no reclamo